y qué bueno que no nos desfasamos hace ratito. Como decía la doctora, y que bueno, yo creo que dio una muy buena introducción. Ahora vámonos a la parte práctica, porque pues desafortunadamente, y bien lo dice la doctora, hay una serie de errores que vamos arrastrando. Ya cuando nos enfrentamos a la parte práctica, bueno, pues hay detalles que se nos pasan, y si el equipo no está bien coordinado y la cabeza obviamente que está al frente no realizan las indicaciones de manera correcta, bueno, pues caemos en error tras error, y es bien común lo que dijo la doctora, que pasan algunos detalles desapercibidos y bueno, que pueden repercutir en la evolución del paciente, que puede ser hacia su recuperación o puede evolucionar hacia la muerte. Y desafortunadamente, bueno, nosotros como anestesiología somos un servicio pues transitorio, pero que bueno, nos podemos percatar y podemos corregir, podemos percatarnos de los errores que se van cometiendo desde el prehospitalario, y los podemos afortunadamente corregir en el tiempo que está con nosotros el paciente dentro del quirófano. Sin embargo, no por eso debemos de pasar desapercibido ni olvidarnos que nosotros también debemos de estar preparados para el manejo inicial de un paciente con trauma, si es a lo que nos dedicamos. Bueno, ya habíamos dicho, bueno, ya había comentado una de las partes muy importantes la doctora, la epidemiología, que es de una de las principales causas de muerte en el paciente pediátrico por arriba de 1 año, y debemos de considerar que, bueno, el niño no es un adulto chiquito, por lo tanto no debemos de tratarlo como un adulto pequeño. Tiene sus características anatómicas, fisiológicas y psicológicas muy particulares. Y bueno, ya lo que habíamos comentado, que si nosotros no sabemos cuidar a un niño a un niño traumatizado, no lo debemos de tratar con criterios de adulto, porque bueno, esto puede causarnos o podemos llevar a ese paciente a una catástrofe. Algo muy importante que debemos de tomar en cuenta en el paciente pediátrico es que aunque sea un paciente con traumatismo o politraumatizado pediátrico, no es obligatorio que este paciente deba de ser quirúrgico, y obviamente nosotros necesitamos tener claro el conocimiento para el manejo operatorio y no operatorio de las lesiones que puede presentar, en este caso, el paciente pediátrico. Obviamente, nosotros requerimos del conocimiento y del entrenamiento específico en pediatría para poder realizar adecuada una evaluación y, lo más importante, pues la resucitación de la víctima en la fase inicial del trauma. Lo que decía la doctora, el niño tiene variables fisiológicas muy importantes que debemos de considerar. Desafortunadamente se nos van olvidando, y algo muy muy práctico es traer las tablas donde nosotros podamos recordar inmediatamente todas estas variables. Y obviamente algo también muy importante, que nosotros debemos de estar entrenados y preparados para poder categorizar todas las lesiones que tenga este paciente, y obviamente transferir al lugar correcto para que se brinde el manejo adecuado. Recordemos la plática que vimos ayer sobre los centros traumatológicos, que bueno, el paciente pediátrico por sí solo, por sus características anatómicas, bueno, requiere de un centro traumatológico de nivel 1 o especializado en el manejo de trauma, y obviamente en el paciente pediátrico. Y algo muy importante y que a veces se nos olvida es que nos debemos de ver o debemos estar obligados a realizar el trabajo en equipo, pero no porque trabajemos en equipo debe de ser sistematizado y debe de ser muy bien coordinado este equipo. Si no, bueno, pues nos puede llevar a una catástrofe, porque una persona hace una cosa, otra, pero no están involucrados en el objetivo principal, que es la reanimación del paciente pediátrico. Bueno, algo importante es que el paciente pediátrico lo vamos a encontrar en diferentes etapas, que puede ser desde el prehospitalario, el hospitalario y la rehabilitación. Regresamos nuevamente a la etapa prehospitalaria, que esta atención debe ser inmediata y debe ser inicial desde el lugar del accidente. Aquí recordamos nuevamente que en el paciente pediátrico no nos vamos a ir a la famosa hora dorada. Aquí, como decía también el doctor ayer, a esa hora dorada le vamos a dejar, en el paciente pediátrico se reduce a la media hora de oro, y bueno, ¿por qué no meter los 10 famosos minutos de platino, que es de lo que depende la vida del paciente pediátrico, desde el lugar del accidente, el transporte y nuevamente el área de admisión en el lugar correcto?
Ya estando en el área hospitalaria, bueno, pues aquí nuevamente hacer una evaluación sistematizada, ordenada y efectiva para dar un tratamiento adecuado y definitivo a las lesiones que presenta el paciente pediátrico. Algo muy importante, pues obviamente lograr una rehabilitación, que esta atención inicial no termine en una catástrofe y que termine en una rehabilitación correcta para que el paciente se pueda reincorporar o lo podemos reincorporar inmediatamente a las actividades del niño. Algo importante, bueno, lo que les decía, la primera hora de oro, nosotros en el paciente pediátrico se debe de manejar en la media hora de oro desde que inicia la lesión, la evaluación inicial, la intervención que vamos a tener nosotros, la reevaluación, la estabilización y obviamente el traslado, que obviamente esto no lo podemos dejar en el paciente pediátrico en una hora. Recordemos que se supone que debe de ser el traslado desde que llega la ambulancia al lugar de los hechos, deben de ser 7 minutos y esos 7 minutos deben de estar involucrados 30 minutos hasta que el paciente llega al sitio donde se le va a dar la atención. Por lo tanto, esta evaluación que se va a dar en el paciente, en el prehospitalario, no debe de llevar más allá de 5 a 6 minutos en el paciente pediátrico y cumplir los 30 minutos hasta que llega al centro de atención. El pico de mortalidad en el paciente adulto, bueno, es trimodal, sin embargo, en el paciente pediátrico no es de la misma manera. El paciente pediátrico va a tener un pico de mortalidad solamente bimodal, de tal manera que dentro de la primera... El 50% ya habíamos visto, incluso en los pacientes pediátricos, mueren dentro de la primera hora que se detectan las lesiones, por lesiones letales que son, por ejemplo, lesiones de grandes vasos, y la segunda hora, el segundo pico de mortalidad son las lesiones que amenazan la vida. Difícilmente, bueno, el paciente pediátrico llega al pico de mortalidad de la tercera trimodal, solamente se queda en bimodal. ¿Qué debemos de tomar en cuenta en el trauma pediátrico? Bueno, que en esta etapa el paciente, igual que el paciente adulto, bueno, requiere de un método, el cual debe de ser sistematizado, pero algo muy importante, que esa sistematización debe de ser rápido y debe de ser eficiente. Son secuencias que nosotros debemos de recordarlas y de realizarlas, les decía, de manera sistematizada, organizada, rápidas y efectivas. ¿Cuál es una vez que ya el paciente está en el centro hospitalario? Bueno, pues nosotros debemos de realizar una evaluación y una categorización de las lesiones que ponen al paciente en este riesgo mayor de mortalidad. Debemos de saber cuál es la prioridad en ese momento sin pasar por alto la sistematización. Una vez que está categorizado, pues obviamente la reanimación inicial, que esta debe de ser de manera agresiva, pero sistematizada. La evaluación secundaria, que también debe ser sistematizada, y obviamente la estabilización del paciente. Una vez que el paciente esté estabilizado, debemos de ver a dónde va a ser transferido de manera definitiva ese paciente, si requiere de un centro especializado, si está en un nivel 1, que dentro de ese nivel 1 de centro traumatológico cuenta el área especializada de trauma pediátrico. Bueno, debemos de contemplar todas estas cuestiones, incluso el transporte que es eficiente dentro de esta misma área. Y ya que el paciente está en un área definitiva, bueno, debemos de realizar evaluaciones repetidas y dar las medidas terapéuticas según las necesidades del paciente. Y bueno, lo que les decía, si es necesario, pues la recepción en un centro especializado y bueno, dar los cuidados definitivos que también incluyen ahí la rehabilitación. Ya habíamos, bueno, comentó la doctora que el paciente pediátrico es un apartado totalmente diferente y que debemos de tomar en cuenta, estas tres características que tienen ellos. Dentro de las más, todas son importantes, las anatómicas, las fisiológicas y las psicológicas. Algo muy importante, ella puso el caso, por ejemplo, del niño, del bebé de 3 meses o 5 meses, no recuerdo. En este caso el paciente, bueno, no hubo la necesidad del apoyo de los familiares o de la persona responsable, pero cuando se puede
que esté el apoyo del familiar o de los papás, bueno, pues creo que va a ser de más utilidad y la evaluación nos va a ser muchísimo más fácil para darle un confort al niño y, bueno, tener empatía y nos permite hacer una evaluación efectiva y rápida. Dentro de las características anatómicas que ya habíamos comentado, bueno, pues vemos que el niño tiene menor masa corporal, por lo tanto la energía del impacto va a tener va a ser de mayor distribución con respecto a lo que habíamos visto con respecto al adulto. Debido a que tiene una menor masa corporal, obviamente va a tener una mayor concentración de órganos en un área más pequeña, como ya había dicho la doctora, de tal manera que, hablando de la cavidad abdominal, bueno, los impactos van a ser mayores y las vísceras macizas, en este caso el hígado y el vaso, pues van a ser las más afectadas en este caso. Las características y las diferencias del adulto en el paciente pediátrico, bueno, creo que son muchísimo más fácil de recordar. Sin embargo, ya sabemos que el tamaño y las relaciones son totalmente distintas en el adulto. Recordemos que la faringe, la laringe en el paciente pediátrico vamos a ver que está en C2, C3, a diferencia del adulto, C4, C5. La tráquea va a estar localizada aproximadamente en C4 a T2, en el adulto en C5 a T4. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque nosotros cuando tengamos o hagamos una intervención dentro de la vía aérea, bueno, pues debemos de tomar en cuenta, porque no podemos hacer todos los procedimientos como traqueostomías y demás en el adulto debido a estas diferencias en la tráquea. La epiglotis hay que tomar en cuenta que en el niño está en forma de U y que, bueno, es más flexible, y en el adulto es es arciforme. ¿Por qué esto es muy importante? Los instrumentos que utilicemos para el manejo de la vía aérea son totalmente diferentes en el adulto al paciente pediátrico. El tipo de hojas que vamos a ocupar en caso de intubarlo, bueno, es diferente. El diámetro ya habíamos visto, bueno, sabemos que es más estrecho en el paciente pediátrico a nivel del cricoides, a diferencia del adulto, que son las cuerdas vocales. Algo muy importante que debemos de recordar en el niño, que las mucosas tienen mayor fragilidad capilar, es más laxa y obviamente pues más frágil, es más sensible a tener sangrados, y que nosotros, al tener un acceso a esta vía aérea, la podemos lesionar muchísimo más fácil. Y obviamente el tamaño de la lengua, bueno, con respecto al tamaño de la cavidad oral, pues es muchísimo mayor en el paciente pediátrico que en el paciente adulto. Otra de las características, pues la elasticidad y la flexibilidad que presentan los niños, ya hemos visto, por lo tanto es menos sensible a que haya fracturas costales. Sin embargo, eso no nos permite descartar que pueda tener lesiones pulmonares, las lesiones cardíacas y las lesiones abdominales. Podemos tener contusiones muy evidentes en el paciente pediátrico sin que haya evidencia de alguna fractura, y algo que muchas veces pasa desapercibida son los núcleos de crecimiento, que a veces se confunde con las fracturas, se pueden llegar a confundir con los núcleos de crecimiento. Entonces nunca se nos debe de olvidar esta característica en el paciente pediátrico. La masa craneofacial, pues ya vimos que el 20%, el cráneo va a tener el 20% de más tamaño con relación a la superficie corporal, de tal manera que en un trauma en el paciente pediátrico es un área donde va a tener un 66% de lesiones, por lo tanto, y van a ser lesiones graves que ya vimos van a afectar principalmente al sistema nervioso central, y por lo tanto también vamos a tener lesiones de la vía aérea, y lo más grave es que por las características anatómicas de la vía aérea del paciente pediátrico, pues es más fácil que haya una probabilidad de obstrucción de la misma. Las características fisiológicas del niño, bueno, pues ya vimos, es más sensible a la hipoxia por las características que ya habíamos visto, y obviamente porque la reserva respiratoria del paciente pediátrico es muchísimo menor, y ellos ya vimos que tienen un mayor consumo de oxígeno. El paciente pediátrico también es muchísimo más, es menos sensible a la hipovolemia. ¿Por qué? Porque va a ser menos evidente, la hipovolemia, porque tienen una gran reserva fisiológica. Y algo muy importante, antes de que se haga evidente la hipotensión en el paciente pediátrico, pues vamos a tener otros signos, como lo son la taquicardia y la mala perfusión cutánea a nivel distal.
y hasta el último nosotros vamos a ver que el paciente pediátrico va a ser hipotenso y es un signo tardío del estado de shock. Y obviamente pues la hipotermia ya hemos visto que por la mayor superficie corporal el paciente pediátrico es más sensible a la pérdida de los líquidos por evaporación. Bueno, una vez que nosotros ya conocemos estas características que no se nos deben de olvidar y que debemos de tomar en cuenta siempre que manejemos al paciente pediátrico, bueno, ahora sí vamos a dar inicio a la evaluación inicial. ¿Cuál es el objetivo de la evaluación primaria o de la evaluación inicial? Bueno, pues primero determinar rápidamente si existe alguna condición que sea de riesgo, que ponga en riesgo la vida del paciente y que requiera tratamiento inmediato. Hay que reanimarlo y obviamente controlar las funciones vitales. En esta evaluación inicial, que no se nos debe de olvidar, pues es el A, la B, la C, la D y la E, que corresponde a la atención inicial en el paciente con trauma. Ahora, aquí ya sabemos todos los que estamos en esto que pues la A corresponde al mantenimiento de la vía aérea y que siempre debe estar acompañada de un control de la columna cervical. Ellos están casados, no se nos debe de olvidar. La B es la respiración y la ventilación. La C, la circulación con control de la hemorragia. La D es el déficit neurológico y la E, la exposición, tomando en cuenta con el paciente pediátrico que, bueno, debe de haber un control térmico adecuado. Si no estoy ya entrando de lleno a la evaluación inicial y dentro de la vía aérea, ¿cuál es el objetivo de la vía aérea? Bueno, pues mantener una vía aérea permeable sin olvidarnos de la columna cervical. Todos nosotros somos anestesiólogos y cuando nosotros cuando nosotros queremos tener en control la vía aérea, ¿qué es lo primero que hacemos? Díganlo fuerte. Sí, intuba, pero ¿qué hacemos cuando intubamos al paciente? Se le da posición a la cabeza. ¿Qué se nos olvida entonces? La columna cervical. Lo primero que hacemos es hiperextender la mandíbula, abrirle la boca, pero acordemos de la hiperextensión. Leslie, por ahí anda su niño de Leslie, lo vamos a agarrar como modelo al niño que tiene 6 años. ¿Qué es lo primero que hacemos? Abrimos la boca, luxamos la mandíbula, pero hiperextendemos la cabeza del paciente. Entonces nos tenemos que olvidar en la evaluación inicial, nos tenemos que olvidar de eso. Si nosotros no hemos descartado una lesión de la columna cervical, no podemos realizar esta maniobra, aunque nosotros queramos realizar una adecuada mantenimiento de la vía aérea. Siempre acordarnos de que debemos de proteger la columna cervical. ¿Qué debemos de evaluar para que la vía aérea, para tener protegida esa vía aérea? Primero, pues que esté permeable y obviamente que esté protegida. Si nosotros vemos que el paciente está hablando de manera correcta y que tiene ruidos respiratorios normales, bueno, pues vamos a entender que esa vía aérea pues está permeable. Si el paciente tiene una respiración ruidosa o que está como gorgoreando, pues nosotros vamos a entender o nos va a sugerir que puede existir una respiración, que puede haber, una obstrucción parcial. A nosotros escuchar esos ruidos, bueno, pues va a ser una obstrucción parcial. Si el paciente tiene presencia del reflejo faríngeo y es capaz de tragar saliva, pues obviamente nos habla que ese paciente tiene neurológicamente la capacidad de estar protegiendo esa vía aérea. ¿Cómo vamos a descartar la presencia debemos de descartar la presencia de cuerpos extraños? Cuando tenemos fracturas faciales, cuando hay fracturas mandibulares o cuando podemos tener a nivel cervical los famosos hematomas que nos puedan estar obstruyendo la tráquea, nos puedan estar incluso la laringe. Algo muy importante. Nosotros vamos a proteger la vía aérea, pero si nosotros vemos que el paciente tiene una lesión importante en cara, que puede ser por fracturas y demás, que puede llegar hasta la pérdida de los dientes, incluso en los niños grandes, no debemos de meter el dedo para tratar de sacar lo que el paciente pensemos que está obstruyendo la vía aérea. Podemos lesionar más, recordemos que las mucosas en el paciente pediátrico son más sensibles y son muchísimo más frágiles. Podemos desgarrar más y ocasionar mucho más sangrado y obstruir más esta vía aérea. ¿Cómo vamos a manejar
esta vía aérea permeable? Bueno, pues primero le vamos a dar posicionamiento. ¿Cómo vamos a posicionar? No nos debemos de olvidar que debemos de mantener la columna cervical protegida. Hasta que nosotros no comprobemos que esta columna, que no hay lesión cervical, bueno, pues entonces podemos echar mano de todas las maniobras que nosotros conocemos con hiperextensión de la misma si es que queremos intubar. Siempre debemos, acordémonos que es una evaluación y un manejo sistemático. Casi nunca estamos solos cuando ya estamos en el medio hospitalario, siempre vamos a pedir ayuda para poder realizar todas estas maniobras. O debe de haber una cabeza que lleve el mando de todas estas secuencias. Vamos a inmovilizar la columna cervical. ¿Cómo la vamos a inmovilizar? Si ustedes se fijan, cómo están de manera correcta puestos los dedos de nuestra mano, el dedo pulgar debe de ir en el mentón, perdón, en la mandíbula, en el hueso que no es móvil. El dedo índice debe de ir en el arco, en el ángulo mandibular, y el resto de los dedos debe de ir de la base del occipucio hasta donde termina el occipital, de tal manera que podamos mantener esta cabeza en posición neutra para proteger la columna cervical. Si nosotros tenemos acceso a este tipo de collarines, bueno, pues también debemos de saber ponerlos, porque miren, ustedes creen que está de manera correcta puesto, pues debemos de saber qué tipo de collarín vamos a utilizar. En caso de que no lo tengamos a la mano, bueno, pues tenemos otras alternativas para utilizar o para inmovilizar esta columna. De esta manera, bueno, ya vimos que es un collarín que nos va a inmovilizar totalmente la columna cervical, pero nos va a permitir mantener la vía aérea permeable y ya descartada la obstrucción de la misma. Una vez que ya nosotros tengamos esta vía aérea permeable, bueno, pues ¿qué vamos a hacer con esa vía aérea permeable? Debemos de estar monitorizándola. ¿Cómo la vamos a monitorizar? Bueno, mediante las funciones cardiorrespiratorias. Ya habíamos visto, si el paciente puede hablar, puede tragar saliva, ya sabemos que es una vía aérea que está permeable y que está protegida. Algo muy importante en el paciente pediátrico, ellos son aerófagos, tienden a estar, cuando están llorando, tienden a tragar mucho aire. Entonces, si es posible hacer una descompresión gástrica, si está descartado que tiene algún traumatismo en la base bueno, en los pacientes pediátricos es difícil poner una sonda nasogástrica, hay que poner una sonda orogástrica si es que es posible para tener esta descompresión. Una vez que nosotros ya tenemos protegida la columna cervical, bueno, ¿cómo vamos a mantener esta vía aérea permeable? Podemos utilizar maniobras elementales o maniobras básicas y maniobras avanzadas. ¿Cuáles son las maniobras básicas? Pues ya sabemos, el desplazamiento de la mandíbula hacia la parte inferior. Si tenemos a la mano una aspiración con alguna cánula que sea rígida, que sea firme, que nos permita quitar cualquier obstrucción de líquidos que haya en este momento, pero sí que sea una aspiración gentil, no hay que dañar más la vía aérea. Y si el paciente lo requiere, bueno, utilizar alguna cánula orofaringea o nasofaringea en su defecto. ¿Qué otras maniobras? Bueno, dentro de las maniobras avanzadas que vamos a utilizar en el paciente pediátrico, bueno, pues es desde la intubación, la punción cricotiroidea y una cricotiroidectomía. ¿Por qué no está aquí la traqueostomía? ¿Por qué no podemos hacer una traqueostomía de manejo inicial en el paciente pediátrico? ¿Recuerdan? Ay, ¿por qué no escuché bien? Por ahí me dicen que está muy alta, por ahí veo cabecitas que no. ¿Recuerdan por qué? Es más fácil, los anillos traqueales no están totalmente rígidos, entonces sí es muy fácil que los podamos desgarrar, y aparte de eso la tráquea en el paciente pediátrico es muy cortita. Podemos llevarnos o lesionar muy fácilmente los anillos traqueales y dejar después de manera importante y más severa las estenosis traqueales. Bueno, ¿cómo podemos hacer una maniobra? Cuando ya nosotros tenemos ayuda, bueno, ¿qué vamos a hacer?
podemos pedir, bueno, ya nada más se van a dar las indicaciones para utilizar, miren, esta maniobra de estabilización de columna y de permeabilización de la vía aérea. Si ustedes se fijan en la diapositiva anterior, cuando se estaba permeabilizando la vía aérea, el médico estaba hacia la cabeza y aquí está en una posición anterior al paciente. La posición de las manos es totalmente diferente. Si ustedes se fijan, aquí los dedos pulgares y el dedo índice están en otra posición, elevando la mandíbula. Sin embargo, no deja de proteger la columna cervical. Esto ya más para las maniobras avanzadas de la vía aérea. Una vez que el paciente tenga la inmovilización cervical, si ustedes se fijan, el paciente no está hiperextendido, sin embargo, tiene una posición neutra de la cabeza que nos va a permitir poder realizar una intubación. Miren, este niño tiene aproximadamente... Bueno, este paciente tiene aproximadamente 12 años. ¿Ustedes qué tamaño de hoja le calculan? 1:3. ¿Creen que sería la hoja correcta para intubar a este paciente? Bueno, pues entonces ya vamos viendo los errores que se van cometiendo durante el transcurso incluso de la evaluación. Algo muy importante que se nos pasó también comentar. Miren, el paciente no se ha quitado de la tabla, eso no lo debemos de hacer. Muchas veces llegan los paramédicos y andan sangoloteando al paciente. Si no se ha descartado lesión de la columna cervical, bueno, debemos de darle la protección de la columna cervical, pero no debemos quitar al paciente de la tabla hasta que esté descartada o hasta que esté protegida la columna cervical. Algo importante para el control de la vía aérea, bueno, pues debemos determinar el diámetro interno y que es adecuado para el paciente pediátrico. Las características anatómicas de la vía aérea del paciente pediátrico, bueno, pues nos hacen utilizar tubos endotraqueales de características también particulares. ¿Cómo vamos a calcular el tamaño del tubo endotraqueal? Bueno, si es tubo sin globo, vamos a calcular la edad en años más 16 entre 4. Y si es con globo, los niños es la edad del niño en años más 12 entre 4. Ya sabemos a partir de qué edad vamos a utilizar el globo y qué no vamos a utilizar. Si el paciente pediátrico, recordemos que el 66%, bueno, que tiene un 66% de que traiga una lesión tanto en cráneo o una obstrucción de la vía aérea. Si nosotros utilizamos los tubos con globo, bueno, pues vamos a favorecer más la obstrucción de esta vía aérea y que posteriormente nos pueda dar dificultad para el manejo de la misma. Una vez que nosotros tenemos control de la vía aérea y tomando en cuenta todas las características, bueno, pues pasamos a la B, que la B es la respiración y la ventilación. Algo muy importante, esta puede ser suficiente o puede ser insuficiente. Cuando esta respiración y ventilación es suficiente es porque nuestra vía aérea está permeable y bueno, porque tenemos o estamos seguros de que no existe una lesión del tórax y que bueno, el sistema nervioso también está íntegro. ¿Cómo lo vamos a ver? Desde que nosotros íbamos en la letra A, ya lo vamos a valorar. Si es un paciente que nos permite o nos recibe órdenes, un paciente pediátrico que todavía entiende órdenes, le podemos decir que trague saliva, o si el niño está llorando, lo vamos a ver que va a estar deglutiendo y bueno, ya desde ese momento vamos a ver que es una vía aérea que puede estar protegida y que puede ser suficiente. Si es insuficiente, bueno, pues vamos a descartar las lesiones que nos pongan en riesgo de muerte a este paciente por una afectación en la ventilación. Recordemos que el paciente pediátrico fisiológicamente es más sensible a la hipoxia, de tal manera que si nosotros cuando estamos valorando la letra B, la ventilación, si nosotros vemos que el paciente o detectamos que el paciente está hipóxico, vamos a ver a aquellos pacientes que pueden estar inquietos o intranquilos. Los pacientes que van a tener una obstrucción de la vía aérea, nosotros podemos detectarlo también de que tiene tiraje nasal o intercostal, y obviamente si el paciente está obnubilado, bueno, pues también vamos a ver que va a tener retención de CO2, y cuando el paciente, bueno, ya tiene una ventilación insuficiente, pues vamos a detectar
una ya cianosis marcada, a diferencia cuando el paciente está con alteraciones circulatorias, que acordémonos que va a estar taquicárdico y que va a estar con alteraciones de la coloración, pero a nivel distal. Cuando ya el paciente tiene ventilación insuficiente, bueno, ya vamos a ver la cianosis muy marcada, no solamente a nivel distal. ¿Cuáles son las lesiones que nos pueden llevar a una insuficiencia respiratoria y que nos pueden estar afectando la ventilación? Pues tenemos las que son con riesgo inminente de muerte. Aquellas que nos obstruyan la vía aérea, ya habíamos visto alteraciones en el sistema nervioso central graves, las fracturas importantes del macizo facial, el neumotórax hipertensivo, que también puede ser frecuente, el neumotórax abierto, que estas son lesiones, bueno, que como decía la doctora, son muy evidentes y podemos hacer afortunadamente el diagnóstico de manera rápida. Cuando hay un neumotórax masivo, cuando hay un tórax inestable y cuando hay una contusión pulmonar grave. Ahora, tenemos aquellas lesiones que son causa potencial de muerte, pero que, bueno, pueden pasar desapercibidas en una evaluación inicial, como lo son la contusión pulmonar, las lesiones del árbol traqueobronquial, las hernias diafragmáticas, las contusiones miocárdicas y las lesiones esofágicas. Y las lesiones con escaso riesgo de muerte por insuficiencia respiratoria pueden ser el neumotórax simple, los hemotórax, estos son el neumotórax simple que sea menor del 10%, al igual que el hemotórax. Las fracturas costales, que les decía, en el paciente pediátrico no es muy evidente las fracturas, pero sí puede tener las lesiones que pongan en riesgo la vida, las lesiones de la pared torácica, la asfixia traumática y la embolia gaseosa. Son lesiones que tienen escaso riesgo de muerte, pero que sí pueden pasar más fácilmente desapercibidas. Una vez que tenemos control de la ventilación de nuestro paciente, si, por ejemplo, aquí en las lesiones que ponen en riesgo inminente de muerte, dentro de los más frecuentes es el neumotórax hipertensivo. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Nosotros ya sabemos que dentro del manejo inicial del paciente con trauma, pues en ese momento debemos de estar capacitados para hacer el diagnóstico. Hay que regresar a la clínica. ¿Ustedes se acuerdan qué tenemos que hacer a la exploración física? ¿Qué es inspección? Palpación, percusión y auscultación. Hay que regresar a la clínica. La evaluación inicial es de 5 minutos, no puede pasar más, pero conforme vamos evaluando, vamos resolviendo problemas. Si nosotros nos percatamos que hay una afectación, vamos a la B y se empieza a afectar la letra A, bueno, pues tenemos que regresarnos y hasta no resolver la A, nos podemos pasar a la B y seguir con la C. Entonces, tenemos que recordar y hacerlo por clínica. Si nosotros estamos detectando que existe un neumotórax hipertensivo, bueno, en ese momento debemos saber qué voy a hacer yo para descomprimir un neumotórax. ¿Se acuerdan? Ya ayer por ahí alguien lo comentó, ¿se acuerdan? Que debemos de hacer una punción. ¿Es diferente en el paciente adulto al paciente pediátrico? Pues no, se tiene que hacer exactamente en el mismo espacio intercostal, que era ¿cuál? El segundo espacio intercostal en la línea medioclavicular. Entonces se hace la punción y bueno, se hace la descompresión de ese neumotórax. Obviamente el paciente evitamos el riesgo inminente de muerte y se le da el tratamiento que sigue en una evaluación secundaria, pero por lo tanto ya se resolvió la evaluación inicial. Los neumotórax masivos, pues igual en ese momento, si yo veo que la ventilación está muy comprometida, pues entonces en ese momento debemos de estar, desafortunadamente nosotros no estamos tan capacitados, pero bueno, debe de estar, recordemos que en el centro de trauma, en los centros especializados, siempre debe de haber un cirujano especialista en trauma y en este caso, pues si está el cirujano pediatra que nos pueda poner las ondas de pleurostomía en el momento, hay que hacerlo y no podemos pasar hasta el siguiente paso. Hablando bueno, la C, que es la circulación, nuevamente hay que hacer una evaluación rápida y sistematizada, donde vamos a valorar que haya debemos de valorar los pulsos, la coloración de la piel y el tiempo de llenado capilar en el paciente pediátrico. Les decía, es difícil que nosotros recordemos
todos los cambios, las características anatómicas, en este caso la frecuencia respiratoria, la presión arterial, la frecuencia cardíaca, pero si traemos nuestra tablita lo debemos de recordar fácilmente. Una característica o algo que podemos hacer en el paciente pediátrico, bueno, ahorita lo vamos a ver más adelante, debemos de recordar que una presión que debemos utilizar, y como lo decía la doctora también en las valoraciones de trauma pediátrico, es la presión arterial sistólica. Si esta no está normal, pues no debemos de estar seguros que exista una adecuada hemodinamia. Obviamente en el paciente pediátrico, debido a que tiene una gran reserva fisiológica, él necesita una pérdida de más del 45% de su volumen sanguíneo circulante para que haya o para que pueda generar una hipotensión. Antes de esto, el paciente pediátrico pues va a estar compensado con una taquicardia y con alteraciones o cambios en el llenado capilar distal. Recordemos que el paciente pediátrico, bueno, pues tiene diferentes respuestas con respecto al volumen sanguíneo circular perdido. Vamos a tomar en cuenta para valorar esta respuesta, bueno, la sistémica obviamente es la cantidad de volumen sanguíneo que ha perdido el paciente. Recordemos que más del 45% ya nos va a dar datos de hipotensión. Si nosotros tenemos menos del 30%, ya habíamos visto, va a haber taquicardia, disminución de pulsos periféricos. Cuando ya hay del 30 al 45, puede haber una presión arterial de normal a baja, los pulsos igual van a estar disminuidos. Aquí, por ejemplo, vamos a tener pulsos periféricos ausentes y los pulsos centrales pues van a estar muy débiles. Ya en el 45 ya habíamos visto que el paciente va a estar hipotenso, y ven el sistema, con la afectación al sistema nervioso central, podemos tener al paciente ansioso hasta comatoso, y nosotros lo veíamos en el paciente que mostró la doctora, su volumen. Algo que también se nos pasa es que nosotros no tomamos en cuenta la cantidad de sangre que el paciente pierde en el sitio de la lesión. Nosotros empezamos a valorar o cuantificar las pérdidas cuando nosotros estamos viendo, y no preguntamos al servicio prehospitalario cuánta sangre aproximadamente perdió en el lugar de los hechos y en el transporte hasta que llegó al medio hospitalario. En el paciente pediátrico pues vamos a ver y debemos algo muy importante, la piel, que el paciente puede estar frío hasta totalmente pálido y cianótico y con el llenado capilar pues muy prolongado. Y nosotros sí, algo muy importante y que en el paciente pediátrico debemos de estar obligados para valorar una adecuada restitución del volumen sanguíneo, pues es el gasto urinario. Esto es lo que nos va a dar un parámetro para valorar si estamos haciendo esta restitución de líquidos de manera correcta. Recordar que en el paciente pediátrico el pulso radial es palpable de manera inmediata, que es amplio y que nos puede indicar que la presión arterial está normal. Si nosotros palpamos, esto es, si nosotros no nos acordamos de las variables hemodinámicas de acuerdo a la edad del paciente. Si nosotros palpamos el pulso radial, que es amplio, pues la presión arterial va a estar normal. Si palpamos el pulso femoral, pero no el radial, quiere decir que la presión arterial de este niño sistólica se va a encontrar entre 90 y 50. Y si hay ausencia de pulsos, bueno, pues esta presión arterial va a estar por debajo de 50 milímetros de mercurio. Y también recordemos que presiones más bajas consideradas a las normales, por ejemplo, en el recién nacido, menor de 60, pues el paciente ya tiene una alteración. En el lactante menor de 70 milímetros de mercurio. En los niños, una fórmula que ellos ponen que en los niños menores de 1 año puede ser 70 milímetros de mercurio, de 1 a 10 años, si es que no recordamos estas variables, puede ser 70, que serían los milímetros de mercurio, más más edad por 2. Y en los niños mayores de 10 años, menor de 90, pues está comprometida su volumen sanguíneo circulante. Pero si recordamos lo de los pulsos, más o menos nos vamos a dar idea de cómo está la presión arterial de los niños. Una vez que nosotros ya detectamos que tiene comprometido el sistema circulatorio, bueno, pues debemos de tener un acceso para poder corregir esto.
¿qué vamos a hacer? Debemos de tener accesos vasculares. En el paciente pediátrico, igual que en el adulto, debemos de tener mínimo 2 accesos venosos disponibles. Algo importante en el niño, que bueno, debemos de saber dónde los vamos a utilizar. En la atención inicial en el paciente pediátrico, por el tiempo y por la anatomía y por las características propias del paciente, bueno, pues hay que evitar tener accesos venosos profundos en ese momento. Sí debemos de tener 2 accesos venosos, pero no necesariamente tienen que ser profundos. Aquí tenemos, por ejemplo, las primeras opciones, puede ser a nivel femoral o pueden ser de preferencia que sean en las extremidades, y dejando como último las yugulares. Cuando no tenemos oportunidad de tener los accesos inmediatamente y está muy comprometida la circulación del niño, bueno, una vía de acceso muy importante, muy buena en el paciente pediátrico es la intraósea, que se utiliza en pacientes principalmente menores de 6 años. Es una vía que nos permite un control del volumen rápido, al igual que la intravenosa. Es eficientemente, dependiendo del área donde se ponga, tiene más o menos un tiempo de circulación del área donde se ponga al corazón de 20 segundos. Podemos utilizarla para pasar tanto cristaloides, coloides y sangre. Algo importante que, bueno, no podemos pasar aminas o antiarrítmicos y sustancias hipertónicas. ¿Dónde podemos utilizar o cuáles son los más frecuentes? ¿Alguien ha tomado el PTC de aquí? Bueno, pues lo van a tener que tomar para que tengamos la práctica. Nosotros en el PTC, o háganlo, agarren una aguja de TUI y agarren una patita de pollo y hagan el intento de meter la TUI. Es lo mismo que van a sentir con un acceso intraóseo. Están las agujas, se me olvidó el nombre de las agujas, se me olvidó el nombre de las agujas para el acceso de intraóseo. Son unas agujas muy pequeñitas que traen su maneral para evitar que podamos atravesar de hueso a hueso. La introducción es muy fácil, no hay que hacer mucha fuerza. Recordemos el tipo de hueso que tiene el paciente pediátrico. Podemos hacerlo en la tibia y podemos hacerlo en el fémur. Si nosotros lo hacemos en la tibia, siempre hay que recordar los discos de crecimiento en el paciente pediátrico, de tal manera que tiene que ser de la tuberosidad superior de la tuberosidad proximal de la tibia 2 a 3 centímetros hacia abajo en la línea media. Si nosotros lo hacemos en el fémur, tiene que ser de la protuberancia femoral 2 centímetros hacia arriba en la cara interna, cuando es distal. También lo podemos hacer en la tibia, en la región distal, pero se recomienda que sea más en la región proximal. Se va a fijar de manera igual que como un acceso intraóseo y lo podemos mantener principalmente de 24, más o menos 24 horas, mientras tenemos un acceso ya venoso seguro y que sea en un acceso profundo. Pero, por lo tanto, vamos a utilizar el acceso intraóseo de manera inmediata. ¿Cómo vamos a reemplazar los líquidos en el paciente pediátrico que está comprometida su volumen sanguíneo? Bueno, ya habíamos visto que dependiendo de la edad del paciente, pues decía la doctora, de 70 a 80 mililitros por kilogramo de peso. ¿Qué vamos a utilizar en el paciente? Pues vamos a utilizar los cristaloides que sean isotónicos, y algo que no se nos debe de olvidar, debemos de mantenerlos tibios. El paciente pediátrico es más sensible a perder la temperatura, de tal manera que no vamos a favorecer la famosa triada mortal, que ya sabemos cuál es. Vamos a utilizar solución Hartmann. Dependiendo de la literatura que revisemos, hay quien marca que se pueden utilizar desde 3 bolos a 4 bolos. La mayoría de la literatura marca que solamente 3 bolos. ¿Cómo lo vamos a utilizar? Pues 20 mililitros por kilogramo de peso cada 10 minutos. Si nosotros llegamos al tercer bolo y no hay una respuesta hemodinámica, bueno, entonces vamos a pasar ya al
a los glóbulos rojos. Hay quien se queda en 2 bolos, hay quien llega a 4 bolos, pero la mayoría de la literatura dice que se deben de utilizar 3 bolos. Cuando nosotros utilizamos ya el paquete globular en el paciente pediátrico que no ha respondido a las cargas de líquidos, vamos a utilizar 20 mililitros por kilogramo de peso para el paquete globular. Normalmente, o bueno, lo que marca la literatura es que se pueden utilizar los 3 bolos de solución de Harman o de Ringer lactato. Si el paciente no tiene respuesta, nos vamos a un bolo de 20 mililitros por kilogramo. Si el paciente tiene una respuesta parcial, podemos utilizar nuevamente de 1 a 2 bolos de solución de Harman y regresarnos a dar al segundo bolo que le correspondería de sangre. Si el paciente continúa inestable hemodinámicamente después de haber administrado la sangre, pues esto es indicativo que el paciente necesita un tratamiento quirúrgico y que debe de entrar inmediatamente a quirófano. ¿Cómo vamos a monitorizar obviamente esta respuesta hemodinámica? Pues obviamente por las características fisiológicas, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el llenado capilar, y vamos a monitorizar también el gasto urinario, que es muy importante. Obviamente, si nosotros hacemos una adecuada corrección, pues vamos a mejorar el nivel de conciencia, la coloración de la piel va a ir mejorando, el aumento de la temperatura de las extremidades, el aumento de la presión arterial sistólica, la presión y la amplitud de los pulsos periféricos, y lo más importante es la diuresis. Si nosotros debemos de conservar la diuresis en el paciente pediátrico de 1 a 2 mililitros por kilogramo por hora. La diuresis es lo que nos va a dar más pauta a poder hacer la corrección adecuada de los líquidos en el niño. Una vez que nosotros tenemos estas 3 valoraciones, bueno, pues pasamos a la D. ¿Qué vamos a valorar en la D? Ya habíamos visto el déficit neurológico. Aquí nosotros, ¿cómo podemos valorar esto? Por el nivel de conciencia que tiene el niño, el tamaño y la reacción pupilar, si el paciente tiene signos de lateralización, y si hay alguna lesión medular, bueno, debemos de valorarla en qué nivel está. Pero por ejemplo, este niño que tiene un escalpe pues muy importante, a ver cómo le es un niño que está muy somnoliento, pues quizá va a ser muchísimo más fácil que lo podamos valorar. Y si el niño está en estas condiciones, bueno, algo muy importante, que no se nos olvide la afectación psicológica que va a tener el paciente pediátrico. Si podemos tener ahí a los papás o al familiar responsable, bueno, vamos a hacer más empatía con el niño y va a ser muchísimo más fácil de valorar. Ya habíamos visto cómo vamos a valorar el nivel de conciencia en el paciente pediátrico. Bueno, pues vamos a utilizar la escala de valoración de Glasgow, sin embargo tenemos que utilizar la modificada. Igual que el adulto, bueno, pues vamos a tener los 15 puntos, valoramos la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora, dándole el puntaje que corresponda a cada paciente y obviamente hasta llegar a los 15 puntos. Se comenta en la literatura que el paciente pediátrico, bueno, abajo no es como en el paciente adulto, que por abajo de 8, entonces sí lo vamos a intubar. Hay pacientes pediátricos que incluso por debajo de 10 de una escala de coma de Glasgow ya es necesario realizar un manejo avanzado de la vía aérea. Otro sistema que tenemos para evaluar al paciente pediátrico en el nivel de conciencia es el APU. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues la A, si el paciente está alerta, si es que lo permite, bueno, si tiene respuesta a estímulos verbales o si el paciente tiene balbuceo, si está llorando, podemos recordar los puntos de la escala de Glasgow. Si el paciente tiene respuesta a estímulos dolorosos o si el paciente está sin respuesta. También podemos utilizar cualquiera de las 2 escalas para valorar el nivel de conciencia. Una vez que valoramos los 4 puntos que habíamos visto, no solamente el nivel de conciencia, si tiene signos de lateralización, las pupilas y demás, y ya determinamos cuál es la afectación o si hay afectación del déficit neurológico, tenemos que realizar una exposición. En el paciente pediátrico debemos de ser cautelosos con esto. ¿Por qué? Porque recordemos que tiene una mayor superficie corporal y bueno, es más fácil que pierda líquidos por evaporación en el momento de la exposición.
¿Qué podemos hacer? No en todos los hospitales hay, pero algo que sí podemos hacer y que todos podemos cargar para cualquier paciente es que voy a hacer mi comercial, en las tiendas de deportes en Martí tienen, nosotros tenemos las sabanitas térmicas en nuestros hospitales, pero ahí en Martí venden estas como sabanitas que son para los nadadores, que son como papel aluminio, que cuando sale el nadador se envuelve nada más en esa sabanitilla. Nosotros se guarda muy fácilmente, la podemos tener ahí cuando llega el paciente pediátrico la podemos poner por debajo de tal manera que el paciente pueda guardar un poco más de calor y evitar la pérdida de calor cuando haya la exposición y en el transcurso de la evaluación inicial. En la exposición, bueno, comprende este paso importante que es de desvestir al paciente ahora sí que todo, para poder descartar alguna lesión que permanezca oculta. Alguna vez me tocó de un paciente que, bueno, no traía nada y el paciente estaba, bueno, ¿por qué no responde? ¿Por qué está chocado? ¿Por qué está chocado? Fue un paciente adulto, pero ¿por qué está chocado si traía contusiones simples? Porque a nadie se le ocurrió ponerlo de lado y ver que traía un piquete en el área retroperitoneal y pues obviamente traía ahí un hematoma. Entonces, explorar hasta esos simples piquetitos, ponerlo de lado, y si nosotros ya tenemos bien controlado la A, la B, la C y la D, entonces podemos realizar una exposición de manera correcta y valorar hasta el último piquetito, que es el que nos puede estar causando afectación en todos los demás sistemas. Una vez que tenemos controlada la evaluación inicial, y les decía que esto tiene que ser aproximadamente en 5 minutos, tiene que ser sistematizado y lo tenemos que hacer en equipo y que ya no tenemos ningún problema en ella, que ya descartamos cualquier problema, pues vamos a pasar a la evaluación secundaria. ¿Y qué es la evaluación secundaria? Su nombre lo dice. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Bueno, pues esta empieza una vez que el paciente ya se ha reanimado y que sus signos vitales permanecen estables. Antes de esto, si no tenemos controlada la A, la B, la C, la D o la E, no podemos pasar a una valoración secundaria. El propósito de la evaluación secundaria pues es identificar las lesiones que pueden ser fatales, pero que no son identificadas durante la evolución primaria, como lo vimos en el caso que trajo la doctora. Todo el mundo se fue a las lesiones evidentes, pero nadie se percató de que el paciente tenía una contusión importante y que, bueno, pudo haber comprometido en el momento. Nos acordamos las lesiones de ventilación y respiración, que pueden ser las que son mortales, las que son potencialmente mortales y las que son menos mortales. La contusión pulmonar, ¿en qué grado la ponían? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? En las que pueden ser potencialmente mortales, que pasan desapercibidas, porque se le da prioridad a las lesiones evidentes. Bueno, para hacer dentro de la evaluación secundaria podemos utilizar la mnemotecnia de Ample, que bueno, si debe de estar el paciente, obviamente el paciente pediátrico no podemos realizarle estas, donde debemos de preguntar lo que son las alergias, los medicamentos que está tomando el paciente o que pueda haber tomado, los antecedentes médicos, ya sabemos todos, si ha sido operado, si toma medicamentos, si es alérgico, algo muy importante, la última comida que realizó nuestro paciente, el lugar y las circunstancias en que ocurrieron el accidente. Si no tenemos un familiar, bueno, esto también se lo podemos preguntar al servicio de prehospitalario. Se supone que ellos ya tienen todas las características y tienen el conocimiento completo de nuestro paciente. Tuvieron más tiempo antes que nosotros para conocerlo un poco más completo a nuestro paciente. Dentro de la evaluación secundaria, bueno, nuevamente hay que hacerlo sistematizado y ya con un poco más de calma. La literatura dice que la evaluación inicial es de 5 a 6 minutos y la evaluación secundaria no nos debe de tomar más allá de 15 minutos. Recordemos que estamos en grupo y que se está haciendo de manera sistematizada. Hay que hacerlo desde de la cabeza hasta los pies y de manera correcta. Recordemos nuevamente que vamos a utilizar el IPA, que es la inspección, la palpación, la percusión y la auscultación en todos y cada uno de los sistemas. Y, por ejemplo, en cabeza, que vamos a evaluar, nuevamente debemos de valorar el sistema del macizo facial, todos los orificios, las cavidades, los pares craneales, evaluar que la vía esté permeable, si es necesario colocar una
sonda orogástrica, recordemos en el paciente pediátrico, valorar nuevamente si hay hemorragias visibles y las lesiones ocultas que se nos pudieron haber pasado. En el sistema nervioso central, bueno, pues vamos a realizar un examen nuevamente del mismo, pero que sea un mini examen, valorando nuevamente la escala de Glasgow rápido, o si no, la otra escala la escalita que ya habíamos visto. Vamos a valorar la sensibilidad, la movilidad, que pueda ser espontánea o que sea en contrarresistencia. Y pasamos a cuello, vamos al cuello, aquí vamos a valorar la tráquea, los vasos, nuevamente la columna cervical, si está adecuadamente estabilizada. Si el paciente tiene hematomas, que haya enfisema o hematomas que puedan ser evolutivos, y si el paciente tiene disfonía. En tórax, bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer: inspección, palpación, percusión, donde vamos a ver si el paciente tuvo la necesidad de que se le colocara un drenaje pleural o hacerle alguna descompresión. Bueno, pues entonces tenemos que hacer ya la corrección de esto de manera definitiva. En abdomen, si es, obviamente, hacer el IPA, si se cuenta, más bien se debe de contar en el servicio de urgencias con un FAS abdominal, que bueno, se debe de hacer en menos de 5 minutos, donde podamos descartar las lesiones intraabdominales. Y algo muy importante, debemos de descartar que haya hematomas en la pared abdominal. Recordemos que en el niño, aunque haya aunque no tengamos evidencia de contusión, sí es más sensible a que haya ruptura de las vísceras macizas. La pelvis y el perineo, bueno, difícilmente en los niños vamos a poder realizar un tacto rectal. Si el paciente lo permite, si la edad del paciente lo permite, no vamos a hacer un tacto, pero sí podemos utilizar un termómetro con todo el cuidado. Obviamente en el paciente pediátrico pues tampoco vamos a hacer un tacto vaginal, pero sí debemos de tomar en cuenta si hay sangrados vaginales o si hay sangrados uretrales. En los pacientes que está muy comprometida la circulación, necesitamos una sonda vesical, y bueno, desde el momento en que la estamos colocando vamos a ver si hay lesiones tanto de vejiga o de la uretra, o podemos hacer se puede hacer una colocación de la sonda traumática. Lo que les decía, debemos de colocar de lado a nuestro paciente. Se puede hacer en manera de bloque, si es que no hay un control adecuado de la columna cervical con un collarín. Si ya está protegida, bueno, se puede, incluso se tiene que hacer nuevamente en bloque. Hay que valorar si hay deformidades óseas, si presenta dolor. Nuevamente en las extremidades podemos valorar los pulsos. Algo muy importante, si hay lesiones, lo que les decía, penetrantes, por más pequeñas que sean, nosotros debemos de valorarlos. Si hay hematomas y que estos sean evolutivos, y bueno, si no está colocada no hay una adecuada inmovilización corporal, pues en este momento lo podemos de hacer. No debemos de quitar nosotros la tabla del paciente hasta que hayamos terminado nosotros nuestra evaluación inicial. En las extremidades, pues ya vemos lo que debemos de ver: si tiene una posición anormal, nuevamente los pulsos, si hay deformidades, hematomas. Esto es muy importante, los hematomas que sean evolutivos, si hay crepitación, y si es necesario, bueno, hacer una inmovilización. Y bueno, quizá no inmediatamente, pero bueno, de manera preventiva se debe de colocar la vacuna antitetánica, y en este momento, cuando ya se pueden hacer los estudios complementarios, como por ejemplo los estudios de laboratorio, los básicos, la biometría hemática, química sanguínea, tipar y cruzar y demás. Y es en este momento, bueno, cuando ya nosotros podemos utilizar los estudios complementarios, que va desde los rayos X hasta la tomografía, el FAS abdominal o la tomografía abdominal. Bueno, esto sería lo que es el manejo inicial del trauma en el paciente pediátrico. No debemos de olvidarnos, y como conclusiones, que el ABC se debe de realizar en 5 minutos, y que debemos de estar obligados a hacer una evaluación rápida, eficiente, sistematizada, de tal manera que podamos realizar una reanimación de manera intensa. El DIL, bueno, nos puede llevar hasta 15 minutos, y que obviamente aquí podemos evaluar y proteger al niño de las lesiones del sistema nervioso central y las lesiones evidentes que pongan en riesgo la vida.
Y en la evaluación secundaria, bueno, ya podemos tener un poquito más de tiempo, que en el paciente pediátrico, a diferencia del adulto, dice que podemos tomar desde 45 a 60 minutos, donde vamos a evaluar las acciones previas de la evaluación primaria, y podemos ya implementar medidas de procedimientos tanto diagnósticos como de tratamiento, y es aquí donde vamos a iniciar un tratamiento definitivo de las lesiones que pueda presentar nuestro paciente. Y recordar algo, que cuando el paciente pediátrico, una vez que esté estabilizado, es capaz de mantener su estado de suficiencia en sus funciones fisiológicas, bueno, que el paciente estabilizado es aquel que es capaz de mantener un estado de suficiencia en sus funciones fisiológicas esenciales, que en el paciente pediátrico ya vimos cuál es. Y pues el mejor tratamiento para el paciente pediátrico pues es la prevención. Yo a veces me pregunto y digo, bueno, ¿dónde estaban los papás cuando ocurrió eso, no? Entonces, todo pasa en un segundo, y a veces pues no nos podemos responder dónde estaban los papás cuando pasó todo esto, ¿no? Sin embargo, bueno, eso no es cuestionable en esta plática, pero bueno, el mejor tratamiento para esto es la prevención. Eso sería todo, les agradezco su atención. Doctora. Sí, doctora, este es el manejo inicial. Esto no va a cambiar. Cuando el paciente requiere un manejo, por decirlo, de ACLS, sí cambiaron las guías para el manejo cardiovascular. El manejo inicial, ATLS, PTC, que estamos aquí, no cambia. El A, el B, el C, la D y la E no ha cambiado. Si su paciente tiene afectaciones en el que necesite RCP y todo, sí fue lo que cambió, pero el manejo inicial no ha cambiado, doctora. Incluso ni en el ATLS, lo que cambió fue el ACLS. Es diferente. No sé si tengan algún otro comentario. Sí, doctora. No cambia. Ajá. Recordemos eso. Recordemos que es vía aérea, ventilación, respiración y circulación. Circulación se refiere, bueno, lo que marcan la ATLS PTC es volumen sanguíneo circulante. Ya las descompresiones y demás es ACLS, ya es igual, le sigue siendo hospitalario, pero ya habla de trastornos del ritmo y demás. Eso sí cambió. ¿Alguna otra pregunta? Por eso los invito a que tomen el PTC, porque ahí de verdad como anestesiólogos nos vamos a dar cuenta de todos los errores que cometemos por la costumbre que tenemos de estar dentro de un quirófano nada más. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? Bueno, les agradezco su atención.